A veces, los vínculos más profundos, entre padres e hijos, no se rompen ni siquiera con la muerte. Esta es la historia de Marcos y su padre Jorge, unidos por un coche clásico, un Chevrolet Camaro de los años 70, que siempre fue más que un simple vehículo. En este relato, lo que parecía un simple recuerdo, se convierte en una última oportunidad para conectarse desde el más allá. Prepárate para una historia que te llevará por caminos de nostalgia, misterio y lo sobrenatural. ¿Qué harías si tu última conversación con un ser querido ocurriera de una manera que nunca imaginaste? Desde que era pequeño, Marcos siempre había admirado el viejo auto deportivo de su padre, un Chevrolet Camaro de los años 70. Ese coche no era solo una máquina, era casi un miembro más de la familia. Jorge, su padre, lo había comprado mucho antes de que Marcos naciera, y siempre le contaba historias sobre cómo el coche había sido su compañero de aventuras. A menudo decía, con una sonrisa en el rostro, este coche tiene alma, hijo, siempre sabe lo que siento. De niño, Marcos creía que su padre bromeaba, pero a medida que fue creciendo, comenzó a notar algo peculiar en la relación que Jorge tenía con el coche. Parecía que, cada vez que conducían juntos, todo encajaba en su lugar. Las largas horas de trabajo y las preocupaciones se desvanecían, y lo único que importaba era el rugido del motor y las conversaciones que surgían entre ellos en la carretera. Sin embargo, a medida que Marcos entró en la adolescencia, esas conversaciones se fueron haciendo menos frecuentes. Las responsabilidades, los estudios y la vida misma los distanciaron. Jorge, con su apretada agenda, también pasó menos tiempo en casa. El coche seguía allí, en el garaje, como un testigo silencioso de lo que alguna vez fue su relación. A los 24 años, Marcos recibió una llamada que nunca esperaba. Su padre había fallecido de un infarto repentino. Ese día cambió todo. El funeral fue rápido, y entre el dolor y el ajetreo de la pérdida, Marcos apenas pudo despedirse de su padre. Sin embargo, no fue hasta semanas después, cuando el ajetreo de los pésames terminó, que realmente sintió el vacío. Una noche, tras varios días, evitando la tristeza, Marcos se acercó al garaje, quitó la lona que cubría el Camaro, y al tocar el frío metal del capó, una oleada de recuerdos lo abrumó. El coche estaba exactamente igual, como si hubiera estado esperando ese momento. Tomó las llaves del pequeño cajón donde su padre siempre las guardaba, y después de dudar un momento, se subió al asiento del conductor. Cuando giró la llave, el motor del Camaro rugió con vida, llenando el garaje con ese sonido familiar. Pero había algo diferente en el ambiente, algo casi místico. Sin saber por qué, decidió salir a la carretera. Conducía sin rumbo, perdido en sus pensamientos. El viento soplaba suave, y la noche envolvía el coche mientras se adentraba en un camino secundario que solían recorrer cuando él era niño. Poco a poco, una niebla densa comenzó a cubrir el camino, casi como si quisiera envolverlo en sus brazos. La visibilidad disminuía, pero Marcos seguía conduciendo, sintiendo una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Entonces, de repente, la radio del coche, que llevaba años estropeada, se encendió por sí sola. Primero fue estática, pero luego, una voz conocida emergió entre el ruido. «Marcos, hijo, ¿me escuchas?». Marcos dio un respingo, casi perdiendo el control del volante. Su corazón se aceleró al escuchar. Esa voz que creía perdida para siempre, era su padre. «Papá, ¿cómo es posible esto?», preguntó, con lágrimas asomando en sus ojos. La voz de Jorge era clara, como si estuviera justo allí, en el asiento del copiloto. «No te asustes, hijo, estoy aquí para cumplir una promesa. El coche, este coche, siempre ha sido más que un simple vehículo para nosotros. Es nuestro vínculo, nuestra conexión, y aunque ya no estoy físicamente, aún hay algo que debo decirte». El aire en el coche se volvió denso, pero Marcos no sentía miedo, solo una profunda emoción. Las luces de la carretera apenas iluminaban el camino, pero eso no importaba. «Quiero que sigas adelante, Marcos. Este coche te pertenece ahora, como siempre debió ser. Es más que un legado material, es un símbolo de todo lo que compartimos.
Siempre estaré contigo en cada viaje que hagas, en cada decisión que tomes. No dejes que la tristeza te atrape. Hay caminos que aún debes recorrer. Marcos, entre sollozos, apenas podía responder. Te extraño, papá. Nunca te dije lo suficiente cuánto te amaba. Hubo un breve silencio antes de que su padre respondiera. Lo sé, hijo, y yo también te extraño. Pero recuerda, cada vez que conduzcas este coche, estaré contigo. Es nuestro último viaje juntos, pero también el primero de muchos que te esperan. La niebla comenzó a despejarse lentamente, y la voz de su padre se fue desvaneciendo con ella. Adiós, hijo, nos veremos en cada curva del camino. La radio volvió a la estática y luego se apagó. El coche siguió avanzando, y una profunda sensación de paz envolvió a Marcos. Sabía que algo inexplicable había sucedido, pero ya no sentía el peso de la tristeza de la misma manera. En los meses siguientes, Marcos dedicó su tiempo a restaurar el Camaro con el mismo cuidado y amor que su padre le había enseñado. El proceso fue más que una simple reparación, fue una forma de sanar, de honrar los recuerdos. En cada tornillo, cada pieza nueva, Marcos sentía que estaba reconectando con su padre. Poco después, comenzó a llevar el coche a exhibiciones de autos clásicos, compartiendo su historia con aquellos que le preguntaban por el impecable Camaro de los 70. Su historia con el coche y su padre se volvió legendaria entre los aficionados, pero para Marcos, lo más importante no era la admiración de los demás, sino la paz que encontraba al saber que, de alguna manera, su padre aún lo acompañaba en cada viaje. Un año después de aquella noche, Marcos decidió recorrer la misma carretera, donde había oído la voz de su padre por última vez. Mientras conducía bajo las estrellas, miró al asiento del copiloto y, por un segundo, creyó ver a su padre, sonriendo como solía hacerlo. No estaba seguro de si era su imaginación o algo más, pero de alguna forma, sabía que su padre siempre estaría allí, en cada curva, en cada kilómetro. El último viaje no había terminado, simplemente, había tomado una nueva dirección. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te gustó este relato lleno de misterio y emoción, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos episodios. En Relatos del Más Allá, cada historia nos lleva por caminos inesperados, llenos de conexiones que trascienden lo visible. Si sientes curiosidad por más relatos que toquen el corazón y te hagan pensar, tenemos mucho más que compartir. Así que, asegúrate de activar la campanita para ser el primero en ver nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo sobrenatural, lo inexplicable y las emociones que nunca se apagan. Hasta la próxima.